y todas, bienvenidos a esta segunda edición del seminario Hablemos de Salud Mental. El día de hoy pues nos acompaña Camila Todd de la organización Contarse de Argentina, Víctor Coronado, que pues es de la casa, y bueno, lamentablemente Abel no pudo acompañarnos el día de hoy, sin embargo pues quedamos con el compromiso de futuros eventos en conjunto. Este día aprovecho también para saludar y agradecer a Jefferson, quien va a estar como intérprete de lengua. Bueno, creo que para comenzar el día de hoy me gustaría que pues iniciáramos un poco hablando de cómo la salud mental realmente es percibida por la sociedad, por la comunidad, en nuestra práctica, en nuestro día a día, qué es lo que hemos notado, cómo hemos notado que se percibe la salud mental. Camila, no sé si quieres comenzar. Bueno, primero agradecerles por la invitación nuevamente. La otra vez, bueno, participó mi compañera Virginia y esta vez participo yo desde Argentina, desde Contarse, así que agradecer eso. Y bueno, yo voy a hablar particularmente quizá de Argentina, o al menos de ciertos lugares de Argentina bastante grandes y por ahí es muy distinto, quizá cómo se perciba la salud mental. A ver, me parece desde dos modos distintos. Desde el lado de los profesionales me parece que hay como una mirada y desde la sociedad hay otra. Me parece que quizás, no sé si por ahí tu pregunta apuntaba más, ¿qué percepción tiene la sociedad actualmente de la salud mental? Correcto. Sí, creo que si bien más en Argentina, y creo que en Argentina más que en otros países por ahí de Latinoamérica, la salud mental cada vez está teniendo más terreno, sobre todo quizá profesiones, sobre todo las profesiones más específicas que pueden ser la psiquiatría y la psicología, pero sí ciertamente sigue siendo un tema tabú. Eso, el tabú en ese sentido, por más que avancen los años, avance la legislación y cada vez se hable más del tema, es un tema tabú. Constantemente en los lugares donde trabajo, principalmente desde Contarse, que es lo que más, digamos, donde más intentamos difundir lo que es la salud mental y la importancia que se hable, siempre sigue es un tema tabú, y sobre todo porque me parece que hay mucho estigma que recae sobre los padecimientos de salud mental. Ese estigma es el que hace que la gente quizás no se acerque a pedir ayuda, la gente se encierre mucho en sí. Nosotros trabajamos con muchas familias y lo que más predomina es el sentimiento de estar solos, de que son los únicos que le pasa eso, de no hablarlos con nadie porque les da mucha vergüenza. Me parece que ese incluso es una representación social de que, por ejemplo, si hablamos de que alguien necesita ayuda en salud mental es quizá porque está loco, porque es peligroso, porque le pasa algo grave, digamos. Uno puede acudir a un profesional por cosas que no tienen que ver con la gravedad, pero siempre estar esa representación de que es algo de lo mejor no hablar porque vas a pasar vergüenza. También hay una realidad que es que mucha gente quizás no va a conseguir trabajo si refiere a algún padecimiento en salud mental. Las estadísticas esas que tenemos acá en Argentina son, digamos, las personas que tienen un padecimiento mental, la posibilidad de insertarse laboralmente, un padecimiento mental grave, es bastante poca. Porque, digamos, tener ese padecimiento ciertamente va en detrimento de la posibilidad de su inserción. Y eso, hay muchos profesionales también de la salud que lo tienen. Yo particularmente, uno de mis trabajos es dentro de un hospital general y, digamos, es parte de trabajar con aquellos profesionales que no son de la salud mental, es como, también es un tabú, porque muchas veces que quizá esos profesionales, por desconocimiento, no por maldad, no los quieren atender, o tienen miedo, o prefieren no hacer nada. Entonces, digamos, las representaciones están en todos los ámbitos. Creo que es una labor de nosotros como profesionales de la salud mental poder empezar a desarmar esos estigmas que muchas veces están habitados por nosotros mismos. No es que nosotros estamos exentos por trabajar en esto. Creo que ese también es un trabajo importante. Pero Sí, eso lo vemos constantemente. sí, la verdad es que sí, bueno, aunque sea otro país, pues la realidad acá no dista mucho. Claro. La diferencia principal, pues, pudiese ser en cuanto a, pues, particularidades debido a la situación país que nosotros estamos viviendo, que bueno, Exacto. empeora ciertos aspectos, como por lo menos el tema de la reinserción social. No es solo que no consiguen trabajo, sino que además
no pueden conseguir los medicamentos para quizá tener como que una reinserción más funcional. Claro. De eso un poco más nos puede hablar quizás Víctor. Sí, bueno, igual, gracias por el espacio y genial la idea del seminario y poder posicionar como el tema de la salud mental durante toda una semana, que bueno, como lo dice Camila, de verdad es un tema que quizás no toma el valor igual que otras especialidades de la salud. Disculpa. Ay, hay una interferencia. Sí, creo que es tuya. Ok. Ya. Ok, disculpe. Bueno, sí, que me parece que es súper fundamental poder posicionar los temas de salud mental no solamente durante la semana, sino durante todo el año. Algo que decía Camila me llamaba mucho la atención sobre el estigma que todavía hay en materia de salud mental. Creo que durante estos últimos años, sobre todo por el tema de la pandemia, se ha comenzado a hablar o posicionar la importancia también del bienestar, no solamente físico, sino también psicológico en las personas. Digamos, la pandemia nos hizo reflexionar muchísimo sobre eso, sobre estar en casa, cómo cambió la cotidianidad que teníamos y cómo eso impactó también el bienestar que teníamos. Pero creo que eso que mencionabas un poco sobre las particularidades que se viven en Venezuela, y yo que, bueno, he hecho un trabajo desde el año pasado directamente en las comunidades que se han detectado acá en Maracaibo con una situación bastante vulnerable, me llama la atención que además del estigma que existe, digamos, mundialmente sobre el tema de la salud mental, este temor, esta vergüenza de poder entender que soy una persona humana, que puedo sufrir, que puedo pasar momentos difíciles, también se solapa con otras necesidades que quizás son más básicas, relacionadas a la alimentación, relacionadas a los servicios públicos, relacionadas a situaciones de acceso a derechos fundamentales como la protección de niños, niñas, adolescentes, la protección de sobrevivientes de violencia basada en género. Entonces hay como un entendimiento sobre esas necesidades y solapa el tema del bienestar. A veces encontramos casos en comunidades donde han pasado una situación de violencia, por ejemplo, entonces entienden su necesidad primordial acceder a un servicio de protección como lo es un organismo que proteja a esta persona, pero todavía no hay ese clip de que el bienestar emocional también se pudo ver afectado y también es necesario atenderlo. Entonces creo que algo particular dentro del país, dentro de Venezuela, es que la salud mental también se ve, o el acceso a los servicios de salud mental también se ve solapado por esas otras necesidades básicas que existen y que no están siendo cubiertas. Entonces la gente tiene esa percepción de que la salud mental pareciera ser un lujo, más allá de un derecho como fundamentalmente lo es. Sí, es que nos pasa mucho que vemos el factor salud mental como algo aislado, algo que está por allá y por allá está la salud mental, por acá está la alimentación, más allá está la salud física y por allá están otras cosas, cuando en realidad la salud mental es algo que atraviesa al ser humano por completo y que es lo que le va a brindar las herramientas necesarias para seguir avanzando en su día a día, es lo que va a potenciar esa sensación de bienestar y que, bueno, de una forma u otra, a pesar de las circunstancias, puede haber algún tipo de sentido de resiliencia. Me llama muchísimo la atención que tocaras ese tema de que la salud mental no es un lujo, porque en efecto ha sido una de las frases que hemos estado usando, porque bueno, es eso, es esa percepción de que primero va esto, primero van otras cosas prioritarias y de último, como ya una cosa de lujo, como ya solo del que lo puede pagar, viene la salud mental. Cuando en realidad, como bien se titula la sesión de hoy, la salud mental es un derecho y es tan derecho como los demás. Es tan derecho como el derecho que yo tengo a ir a un hospital o a una clínica y que se me atienda. Y bueno, de eso me gustaría que Camila tú nos hablaras un poco más, porque bueno, en ese aspecto en particular Argentina ya ha dado unos pasos, unos bastantes pasos más que nosotros en materia de legislación. Sí, además, antes de entrar en eso, quería comentar también que concuerdo con Víctor, me parece que también la pandemia lo que trajo es que se pueda hablar un poquito más de la salud mental,
como ha generado un malestar general, digamos, en la población, un poco se empezó a hablar un poquito más, que eso, bueno, dentro de lo que implicó la pandemia, como algo a rescatar positivo, me parece que puede ser eso. Y acuerdo totalmente, la salud, la salud mental es un derecho, digamos, en el nivel de los derechos humanos. Acá en Argentina tenemos una ley desde el 2010, que es una ley de salud mental, que digamos es nacional, por tanto abarca todo el país y todas las provincias. Argentina tiene, digamos, las provincias. Oye, Creo que hubo una interrupción. Y ok, sí. ajustar su Ah, ley provincial. Y en ese sentido, la que Cami, ahí viene es de considerar que las hay. Sí, sí. hubo como Para un ahí me corte, dice. Sí, ahí hubo como justo un me dice corte, en sí. dónde se cortó. Cuando A estabas ver. hablando de que Argentina se divide en provincias. Bueno, Argentina eso, tiene, digamos, todas las provincias tienen que ajustarse a la ley nacional, ninguna provincia puede ir en contra de esta ley. Esta ley surge en ese punto, digamos, de la importancia de necesitar una regulación de las prácticas porque, digamos, se hizo bastantes investigaciones en donde todas aquellas personas que recibían atención salud mental, que estaban internadas en los hospitales monovalentes, que son los manicomios, su atención no era digna. Digamos, las estadísticas eran bastante fuertes, el promedio de internación era muy alto, estamos hablando de 12 años, más o menos, o sea, el promedio, la mayoría de la gente estaba internada esa cantidad de tiempo, digamos, en condiciones que no eran dignas, en donde Wow. la única opción era el encierro. Entonces esta ley viene, digamos, a regular las prácticas, a que haya más control sobre las prácticas que se ejercían sobre las personas con un padecimiento mental, y en ese punto es porque al considerar salud mental un derecho, se requiere una regulación, una ley que regularice esas prácticas y que en ese punto también haya un efector que controle, no desde un mal lugar, sino que se cumplan esos derechos. Esta ley está desde el 2010 y ya está reglamentada. Sí, igual tiene dificultades para hacer, digamos, si bien nosotros la tenemos, es difícil su implementación porque esta ley lo que plantea es que no puede haber más manicomios, digamos, y que haya un intento de que los que ya hay se cierren. Pero para eso tiene que haber una cantidad de dispositivos en el afuera que permitan que el manicomio no sea más necesario. Esa pata es la que en verdad en Argentina todavía no se logra efectivizar, entonces es la mayor dificultad. Entonces el manicomio sigue siendo el lugar donde más se interna y donde más recursos va. Digamos, del recurso en salud, el porcentaje que va a salud mental, el 80% lo toman los hospitales monovalentes, entonces ciertamente se necesitan más recursos. ¿Y por qué lo pensamos como un derecho? Primero porque tiene que ser el acceso a todos. Acá, no sé cómo es en Venezuela, pero acá en Argentina hay equipos de salud mental en la mayoría de los centros de salud y en la mayoría de los hospitales, entonces eso ya hace que se pueda abordar la problemática, como decía Víctor, digamos, frente a acá también, digamos, mucha población que tiene las necesidades básicas que están insatisfechas, bueno, que el recurso de salud mental esté, eso ya de por sí es un avance importante, y también, digamos, la importancia de que el encierro no sea la única opción, porque si estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derecho al trabajo, de derecho a la inserción social, de derecho a estar cerca de los vínculos, de tener una Una vida vida digna como digna. cualquiera de nosotros. Entonces, Claro. para eso, en ese sentido, la ley también regulariza dónde se tienen que hacer las internaciones, de qué manera, cuánto tiempo, digamos, quiénes son los que tienen que intervenir, es decir, un psicólogo, un psiquiatra, un equipo interdisciplinario. Acá antes internaban, los jueces y la policía podía ordenar una internación. Imagínense que no, digamos, que venga un policía, por más que tenga buen tino, quizá no tiene digamos, la expertise de un equipo de salud mental para indicar que si se necesita una internación o no. La ley lo viene a regularizar. Un policía no puede indicar una internación y un juez tampoco. Sí puede indicar que un equipo lo evalúe, que eso es importantísimo, pero digamos, se empezó a regularizar un poco
también las cuestiones de, por ejemplo, de incapacidad. Antes se declaraba una persona incapaz, una persona que tenía un diagnóstico en salud mental se lo declaraba incapaz y no podía ejercer ninguno de sus bienes ni tomar decisiones propias. Esta ley lo que hace es que eso no pueda ser de por vida, que se tenga que aclarar en qué aspectos de la vida esa persona necesita apoyos y no que alguien tome todas las decisiones por ellos. Digamos, regulariza un montón lo que es la práctica y habilita un terreno a que haya nuevos modos digamos, de pensar la salud mental. Por eso también es importante, me parece, tener una ley. Si bien no es todo, no solo, si una ley solo no va a mejorar si no hay, digamos, recursos físicos, económicos y profesionales que lo lleven adelante. Pero es un paso importante, porque lo pone al menos en tema. Claro, y da esa noción real de la salud mental como un derecho y por tanto la salud mental como algo exigible. Tú puedes exigir tu derecho a recibir atención en salud mental. No es algo que simplemente vas a hacer porque pues hoy te sentiste mal y ya, o vas a hacer porque simplemente quisiste y te provocó. No, es porque es un derecho y los derechos son exigibles y por tanto el Estado debe ser garante de ellos. Víctor, ¿ibas a decir algo? Sí, que creo que eso es como algo muy valioso de la presencia de Camila el día de hoy, porque también al público que se conecta a nuestros live acá en Venezuela, tener como una idea, una muestra de cómo se puede hacer incidencia dentro de lo público del tema de la salud mental. El hecho de que en Argentina existe una ley nos hace también a nosotros ver ejemplos y ver muestras de cómo poder alcanzar ese momento. Creo que acá en el país estamos muy en ese sentido atrasados, porque no existe una ley realmente que regule la práctica o el ejercicio público de la salud mental, más allá de que la salud es considerada como un derecho constitucional, pero es algo muy general. En ese sentido, sí hay un marco que pueda delimitar esa exigibilidad en materia de salud, ¿no? O sea, en el artículo 83 la Constitución dicta de que todo el mundo va a tener derecho a acceder a los servicios de salud y la salud mental forma parte de la salud general. Ese es el único precedente que tenemos allí que puede indicar algún tipo de exigibilidad, que igual está muy distante y yo creo que en ese sentido hay una referencia importante. Algo es que exista la ley, el marco legal que regule, pero lo otro es la práctica. Digamos, en Venezuela tenemos ese derecho, lo reconocemos, que tenemos acceso, pero la realidad de los hospitales públicos es que mucho del servicio o muchas de las atenciones de la salud mental están totalmente desasistidas. Los profesionales no están asistiendo a los servicios a los hospitales por tema de pandemia, por tema de emergencia, por diferentes limitantes que tienen. Además que, digamos, los salarios de un personal de salud en las instituciones actualmente en Venezuela son totalmente precarios, que ni siquiera alcanzan para cubrir el traslado hacia la institución. Entonces creo que eso es un factor que ha imposibilitado a las personas a poder acudir a esos servicios de asistencia. Básicamente desde que inició una respuesta humanitaria en el país, la mayoría de los servicios de salud mental a los cuales las personas pueden generar confianza es hacia servicios que ofrecen las organizaciones de sociedad civil, más allá de las instituciones públicas, que son las que tendrían la capacidad real de poder atender a toda la población. Pero pareciera que las organizaciones de sociedad civil han sido como una muleta a ese Estado que no está respondiendo ante las necesidades de una población con necesidades de salud mental. Bueno, eso en Rehabilitarte lo hemos podido ver. Nosotros hemos prestado servicios tanto presenciales como remotos y ha sido un desahogo importante, no solamente para las instituciones del Estado, sino también para las comunidades que se han visto totalmente limitadas a acceder a estos servicios y, bueno, consiguen un apoyo en estos temas. Sin embargo, lo que ha hecho también ver es que este derecho a acceder a los servicios de salud o los servicios de salud mental no está siendo cubierto porque es una responsabilidad de Estado. El hecho de que sea un derecho constitucional enmarcado en el marco de los derechos humanos, o sea, textualmente el artículo dice que el derecho a la salud forma parte del derecho a la vida y esto está consagrado en los derechos humanos.
el Estado no está respondiendo a esa necesidad o a esa garantía que se necesita. Entonces creo que si, por ejemplo, en Venezuela hay las poblaciones, las comunidades, sobre todo afectadas, y la sociedad civil organizada también puede aportar a generar esa incidencia, poder posicionar los temas, poder al menos ese precedente que tenemos de ese artículo que nos garantiza o nos debe garantizar un derecho a la salud, tomarnos de allí para poder dar paso, poder pedir que los servicios de salud mental en las instituciones públicas se reactiven, existan, porque la necesidad está. Entonces, creo que es algo que debemos reflexionar acá en lo interno desde las organizaciones como en las comunidades. Correcto, y hay un punto muy importante que me parece fundamental a la hora de iniciar este debate sobre la exigibilidad, y ese punto es el entendimiento, que también está entendiendo la población, que también incluso entendemos nosotros. Lo que podemos o no podemos exigir en materia de salud mental. Una cosa muy común que suele suceder es eso, todo el conocimiento que tiene la comunidad, todo el conocimiento que tiene la sociedad en general, es un conocimiento que está basado en mitos, que está basado en estigma, que está basado en prejuicios, y entonces, por tanto, es un conocimiento que realmente no apoya a la movilidad de lo que sería un proyecto como tal en materia de salud mental. Sí, ¿Sí? disculpa, e incluso no solamente como el tema del estigma, sino también el reconocimiento de que eso es un derecho. A veces las personas entienden que la función de un hospital o la función de una institución pública es algo más paternalista, algo que está allí como que, qué bueno que eso exista porque me ayuda, pero no lo entienden, no se apropian de ello como una responsabilidad del Estado y que es un derecho que tienen todas las personas a acceder a ese tipo de servicios. Entonces, Correcto. eso también es algo importante que hay que resaltar. Sí, sí, correcto. Y si no sabemos qué es un derecho, no sabemos cómo exigirlo y tampoco sabemos qué exigir realmente, porque ¿qué podemos exigir? Podemos exigir jornadas en materia de salud mental, así como hay jornadas médicas, podemos exigir atención en los hospitales, podemos exigir, ¿qué podemos exigir? O sea, creo que eso también pudiese ser como que unos buenos primeros pasos, informar a la comunidad realmente de qué se trata la salud mental, llevarlo más allá del consultorio, como conversábamos en junio, en marco también de este proyecto, sacar la salud mental del consultorio, llevarla a la comunidad y que las personas puedan apropiarse del término, puedan apropiarse de lo que representa y por tanto puedan apropiarse de su derecho y poder exigirlo. Sí, me parece también que, digamos, en relación a esto que ustedes mencionan de considerarlo un derecho, bueno, digamos, se posiciona desde un marco desde los derechos humanos. Antes acá también, bueno, sigue estando igual, toda la lógica paternalista es la que primaba y por tanto esa lógica de que el Estado es el tutor que se tiene que hacer cargo, llevó a que existan los manicomios como único recurso disponible. Es decir, bueno, estas personas necesitan ayuda, los tomamos y los encerramos acá, digamos, el cambio de paradigma es lo que más tiempo lleva, y en ese punto también, si el Estado no lo reconoce, es la sociedad y los profesionales quienes también tendrían que exigir que eso ocurra. Pero digamos, la población es difícil que cambie ese parecer si alguien no le muestra algo distinto, porque si no es muy complicado. Sí, en efecto, es bastante complejo. Pero bueno, vamos a hacer aquí como un pequeño break para recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este Zoom que, bueno, pueden dejar sus comentarios, pueden ir dejando preguntas que van surgiendo a partir de lo que vamos conversando y así podemos empezar a generar como una dinámica más bidireccional. Siguiendo un poco en el tema que íbamos hablando, quisiera retomar lo que ha sido la pandemia. Y cómo ha habido como que este auge nuevo de hablar sobre la salud mental. Ya vemos como que más vida en redes sociales en materia de salud mental, vemos a lo mejor campañas lanzadas por agencias, vemos que cada día más se está hablando del tema, no se está dejando nada más para el 10 de octubre, cosa que me parece maravilloso, pero realmente todo eso nos ha dejado algo, nos ha dejado un cambio. ¿Qué han visto ustedes?
Yo creo que todavía no sé si lo podemos ver porque estamos en el proceso de acá, o sea, no sé cómo es la situación en Venezuela, acá todavía continuamos en pandemia, mucho más o sea, mucho más aliviados, digamos, ya no es la situación que era antes, pero digamos, me parece que si se generó algún efecto en relación a eso, todavía no sé si estamos en condiciones de poder vislumbrarlo. Sí creo que se ha puesto un poco más en tema hablar de salud mental y me parece que también, por ejemplo, no sé, hablo desde mi experiencia en un hospital, de pronto el servicio de salud mental fue más requerido, no solo desde, digamos, desde la gente que viene a la guardia o a consulta, sino también desde dentro del hospital por el malestar que se generan los profesionales de la salud, de pronto estar atendiendo en pandemia, digamos, fue un marco, me parece que para que la salud mental pueda entrar un poquito más, ya sea si es por la ventana o por donde sea, porque nunca es de manera directa, siempre es por los recovecos y por los costados, pero me parece que fue un escenario que quizá posibilitó cierto avance. Digamos, estos efectos creo igual se van a poder leer a posteriori en un punto, pero sí creo que posibilitó que se requiera más de los profesionales de la salud mental, que quizá antes estamos como más al costado, sobre todo en lo que es la medicina y en las especialidades que se requieren. Sí, yo creo que me, me parece que hay dos cosas que cambió en materia de salud mental en relación a la pandemia. Lo primero es que cuando llegó la pandemia o llegó toda esta nueva enfermedad, que es un total desconocimiento para la población en general, creó como un vacío allí angustiante de no saber qué va a pasar, no saber qué hacer ahora. Entonces eso abrió allí como una angustia bastante importante que quizás pueda ser traducida en esto que comenta Camila, que hay una demanda mayor sobre temas de salud mental, sobre poder posicionar el tema debido a esta angustia que se generó. Creo que por eso en un lado se ve un aumento en la demanda. Y por otro lado también, al menos acá en Venezuela, no sé si en Argentina ya existían este tipo de servicios remotos, acá la atención solía ser muy presencial y creo que este periodo de pandemia también activó como un mayor alcance a los servicios de salud mental vía remoto con sus limitaciones, evidentemente, pero habría una puerta a acceder a aquellas personas que quizás se veían limitadas por que las instituciones no estaban prestando la atención, a acudir a estos tipos de atenciones por llamadas telefónicas, orientaciones a través de mensajerías de texto, líneas de emergencia. Entonces quizás eso también fue una puerta positiva para poder que la salud mental ganara terreno en este sentido. Sin embargo, bueno, creo que estamos acá en Venezuela, la pandemia se ha flexibilizado relativamente, pero igual hay presente, quizás a veces se toma el tema de la pandemia como digamos, un abrigo para tapar otras situaciones que realmente existen. O sea, a veces el tema de que un servicio de salud mental, un hospital no funcione, no solamente es por evitar el contagio, sino que también no cuentan con recursos económicos, no cuentan con las capacidades para poder atender. Entonces, bueno, ha solapado una cosa con otra, sin embargo, creo que estos servicios remotos que ha ofrecido la sociedad civil y algunas instituciones públicas, porque sí lo han hecho, ha permitido que se acceda un poco más. En ese sentido ha cambiado, ¿no?, la dinámica, pero sobre todo muy al inicio de la pandemia, nosotros incluso hicimos un boletín donde documentamos altos índices de depresión y ansiedad a inicio de la pandemia, y eso podía estar muy relacionado a que las personas tenían un total desconocimiento o una incertidumbre muy grande sobre lo que iba a ser su vida en un futuro cercano. No se sabía si la pandemia se iba a instalar mucho tiempo, si iba a terminar, qué iba a pasar con el trabajo, qué iba a pasar con las escuelas. Entonces, bueno, creo que eso movilizó un poco ese malestar que se reflejó en esa demanda. Correcto, y no solo se reflejó en el boletín, en el primer boletín, también se reflejó en el segundo boletín y se ha reflejado en estadísticas alternas, porque realmente no tenemos estadísticas oficiales en materia de salud mental, pero hay organizaciones que se han dedicado a monitorear temas relacionados a salud mental, sobre todo el tema del suicidio. Está el Observatorio Venezolano de Violencia, por ejemplo, que lleva un monitoreo mediático, es decir, solo recoge los suicidios
que aparecen en algún tipo de medio, ya sea impreso, digital o audiovisual. Y la verdad es que las cifras de este año, de lo que apenas va de año, eran alarmantes, muchísimo más altas que las del año pasado. Ya estamos llegando prácticamente al promedio mundial en materia de tasas de suicidio, y estamos hablando de un país que hasta hace 12 años, 15 años, tenía una de las tasas más bajas. Entonces, podemos notar evidentemente, o sea, con numeritos, aunque no sean oficiales, cómo la salud mental ha ido en detrimento acá. Porque precisamente, como conversábamos al principio, la salud mental no es un hecho aislado, no es algo que está por allá, es algo que atraviesa por completo al ser humano, y por tanto, todo lo que le afecte directamente al humano va a afectar su estado de salud mental. No sé si algo por ahí que quieran comentar, o a lo mejor los participantes. Sí, y con respecto a eso que estabas comentando de la documentación que lleva la sociedad civil, en Rehabilitarte nosotros tenemos aproximadamente un año, también la pandemia nos pudo apoyar ahí a organizarnos en este sentido, a levantar una documentación sobre el acceso a los medicamentos, a los psicofármacos. Este es un proyecto que inició en agosto del 2020, y mensualmente estamos recogiendo en 12 parroquias del municipio de Maracaibo, en aproximadamente entre 20 a 25 farmacias, el costo y la disponibilidad de los medicamentos psiquiátricos más utilizados. Nosotros actualmente estamos monitoreando 80 psicofármacos, y la situación es que desde que iniciamos este monitoreo nos hemos dado cuenta la poca accesibilidad que hay a este derecho constitucional de la salud, ¿no? O sea, no solamente a veces se ve reflejado únicamente en la atención, sino que también va de la mano con, en algunos casos, con un tratamiento farmacológico. Entonces, nos hemos dado cuenta que desde que iniciamos la documentación, los índices de escasez de los psicofármacos superan el 60%, y eso se ha cronificado en el año 2021. Desde que inició el año 2021, todos los índices superan el 70%. El índice más alto fue en mayo del 2021 con 75, 76% de escasez, o sea, prácticamente no se consigue nada. También hemos documentado que durante este año los índices de inflación han aumentado un 700%, o sea, un tratamiento que te podía costar está súper costoso pasado un año. Entonces, también esto se debe a la dinámica y en esa materia sí no soy como muy conocedor, pero es que el tema de la inflación acá es demasiado exagerado. Entonces, pero sí, o sea, hemos podido documentar que esa variación de los precios ha superado el 700%, la escasez supera el 70%, las instituciones de salud no garantizan el acceso a esos tratamientos farmacológicos. Entonces, a veces no es solamente una llamada telefónica que me ofrece una organización de sociedad civil, sino, ajá, ¿y después qué hago? Después, ¿cómo accedo a ese medicamento? Me parece, Víctor, que vos lo que traes también es la importancia que para que podamos hablar de que de la salud mental sea un derecho, tiene que estar, digamos, quien lo otorga y quien plantea eso tiene que ser el Estado, porque si no queda sujeto, digamos, al acceso a pocos. Acá particularmente tenemos, digamos, si bien, bueno, nuestros niveles de inflación también son altos, pero digamos, el acceso a los medicamentos y demás, al menos, a ver, Argentina es muy grande, al menos en el lugar donde yo trabajo, donde mis compañeras trabajan, eso siempre está, digamos, el Estado provee los medicamentos con el 100% cubiertos, entonces quizá ese tipo de recursos acá están garantizados, y eso facilita algunas cuestiones primordiales en ese sentido. Y me parece que esa también es la discusión: si el Estado no es quien lo provee, es muy difícil que sea pensado como un derecho, porque si queda sujeto solo a asociaciones civiles o al recurso económico de cada quien, solo queda para unos pocos y para quienes tienen acceso a eso. Entonces ahí es, digamos, la principal discusión. Sí, correcto. Y es una discusión compleja, porque realmente a la hora de empezar a hablar y a la hora de empezar a exigir y decir, hey, esto debe ser responsabilidad del Estado, hey, el Estado debería garantizarme esto o esto otro, atenciones, o
algo tan básico como el medicamento para personas que están hospitalizadas en instituciones públicas, o sea, Claro. que la lógica dictaría, ¿no? Pero, sin embargo, viene este discurso de es más importante surtir X cosa o es más importante surtir Y cosa, entonces ya estamos priorizando, ya estamos tomando o colocando un derecho por encima de otro derecho, cosa que va por completo en contra de la noción básica de lo que son los derechos humanos. No hay un derecho que Exacto. es primario a otro. Todos los derechos son básicos, todos están en el mismo nivel y todos deben ser garantizados. Sí, todos son prioridades, creo que es lo que... Sí, sí, la verdad es que sí. Por acá, por el chat, nos escriben. Sonia Ferrer, muchas gracias por compartir, gracias a usted de verdad por estar acá el día de hoy con nosotros. Andrea Sánchez, estudiante de psicología. Bueno, me alegra mucho de verdad que este tipo de espacios te haga reflexionar, porque esa es la idea de empezar como a diseñar estos pequeños espacios en los que podamos hablar libremente de estos temas y realmente se pueda difundir información que pues quizás no necesariamente vemos en la universidad o escuchamos en nuestros lugares de trabajo. Bueno, me gustaría como que nos pudiesen conversar un poco sobre quizá una reflexión o un momento anecdótico que hayan vivido en sus ambientes de trabajo, que los hayan ayudado a entrar en perspectiva o que les hayan permitido reflexionar en materia de la importancia de la salud mental. Pudiesen ser a lo mejor historias de éxito o a lo mejor alguna historia de vida, obviamente respetando confidencialidades, porque yo también siento a veces que una forma de que podamos reflexionar desde afuera es escuchando esas anécdotas, esas lecciones, esas experiencias que hemos tenido y un poco desglosándolas y detallándolas para realmente poder ver lo multifacético que es la salud mental. Bueno, en mi caso me parece que, no sé si una anécdota o un en sí particular, pero sí todo lo que trajo la pandemia para pensar un poco la importancia de la salud mental fue, digamos, yo particularmente, uno de mis trabajos es en un hospital, entonces la puesta en juego de cómo el servicio de salud mental se vincula con el resto de los profesionales que trabajan dentro de un hospital, que muchas veces no tienen ni consideran la salud mental como un recurso para ellos. Me parece que la pandemia invitó a que nosotros, como desde el equipo dentro, podamos reflexionar cuál era nuestro lugar y cuáles eran nuestros obstáculos, porque muchas veces uno cree que el otro, ya sea un enfermero, un médico, un administrativo, quien sea, quizá que el otro tiene algo contra la salud mental o no lo considera importante, y en verdad lo que muchas veces lo que vimos es que lo que hay es un desconocimiento. Quizá no consideran o no lo consideran un recurso, no saben cómo, y de pronto la pandemia hizo que nosotros nos acercáramos mucho más a ellos y ellos empezaran a preguntarnos, a entender cómo los podíamos ayudar, digamos, me parece que la pandemia hizo que nosotros por ahí también pudiéramos salir un poquito porque a veces acá al menos por ahí a veces la salud mental se hace un núcleo cerrado que no sale y el problema no son los otros sino somos nosotros mismos. Entonces me parece que en ese sentido la pandemia colaboró a que, bueno, nosotros también podamos salir un poco y empezar a dialogar con otras disciplinas que lo que tienen es un desconocimiento. No tienen, a veces uno dice, a este no le importa, o mirá qué mal que atiende una persona con de salud mental, que en verdad tiene miedo. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos darle herramientas para que no esté invadido por el miedo? Que eso es conocimiento. Digamos, entonces me parece que la pandemia hizo que nosotros también podamos salir un poco y pensemos cómo muchas veces somos nosotros mismos el obstáculo para que la salud mental sea considerada de otra manera, que me parece que eso también muchas veces es lo principal, porque a veces es mucho más sencillo poner el problema afuera y no adentro, y creo que hacer el ejercicio contrario es también lo que puede ayudar. Obviamente que siempre hay problemas de recursos y de, digamos, muchas dificultades, no lo estoy negando, pero bueno,
hay muchas cosas que quizá uno no puede incidir en cuánta plata se le da a salud mental, pero sí puede incidir cómo interactúa con sus compañeros, cómo trabaja y demás. Me encanta Tomo que me llamó mucho la palabra miedo, o sea, el tema del miedo, ¿no? Y este miedo que Sí, hay a atender, a tratar, a convivir con personas que tienen algún padecimiento de salud mental. Y me llama mucho la atención porque es que la pandemia se trató de eso, ¿no? Del miedo. Entonces fue como un miedo luchando con otro miedo y vamos a ver cuál miedo gana. y ni hablar si había un... Aló, se fue cambio otra vez. Sí, Pero sí, me parece muy interesante eso, ¿no? Como sí, el miedo a lo inminente, o sea, a lo inminente en materia de la pandemia, pero a la vez a lo incierto, como ese miedo a la incertidumbre inminente, ayudó a muchas personas a superar ese otro miedo que tenían a la incertidumbre también, porque al final de cuentas es lo que representa los padecimientos de salud mental, total incertidumbre. sí. Sabes que me estabas haciendo reflexionar bastante con esa pregunta que hiciste. Y me hizo recordar un poco a incluso la conversación que tuvimos en este mismo espacio del año pasado, porque yo reflexionaba en ese momento mucho sobre el tipo de atención que se brindaba. O sea, me gustaba como apuntar, que me parece fundamental todavía, ¿no? Apuntar a ese tema de lo particular, de lo subjetivo, del entendimiento de las individualidades que existen en las personas que acuden a un servicio de salud mental, no atenderlos a todos como uno solo. O sea, me reflexionaba mucho sobre eso, pero ahora que estábamos hablando en el marco de la salud mental como un derecho, todavía me hago la pregunta, pero la traslado al tema del Estado. Y creo que eso es una tarea pendiente más que una historia de éxito o una historia... O sea, creo que esta reflexión me gustaría que fuera una tarea pendiente que tuviésemos desde las organizaciones de sociedad civil, desde las comunidades que necesitan el tema de la salud mental, es reflexionar el modo en que, fíjate que el Estado ha funcionado como un ente también que acredita o limita cómo nos podemos sentir como personas. O sea, el hecho de que limiten la atención a un servicio de salud mental nos están limitando también a poder nosotros humanamente acceder a un bienestar. Entonces creo que eso es una tarea pendiente que me hace reflexionar. Quizás hay que desarrollar más la idea, pero creo que en este momento, o este momento que estamos viviendo actualmente, es algo que debemos empezar a visibilizar. Que el Estado no sea un ente que limite el bienestar de las personas, porque eso se refleja en el sufrimiento individual de cada uno, de no poder acceder a un tratamiento, de no poder tener una reinserción en el trabajo, no poder acceder a ni siquiera hablar, algo tan catártico como lo es hablar en una consulta psicológica. Entonces, Claro. creo que ojalá, porque esa siempre es mi apuesta, cada vez que participo en espacios así, no es solamente como una metralla de decir, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino que también estoy abierto a la posibilidad de poder sentar, establecer diálogos con estas instituciones y ver cómo podemos apoyar, porque al fin y al cabo son las personas que se ven limitadas y que no puedan acceder a ese bienestar. Entonces creo que esa es la pregunta final que yo voy a dejar. ¿Quién autoriza al Estado para limitar el bienestar propio de cada uno de nosotros? Y por ahí Me tenemos que encanta. apuntar. Me encanta, y me encanta porque además a mí también me deja una reflexión. Esa palabra, ese limitar, me invita también a reflexionar cómo de una forma u otra en la poca atención que puede verse en las instituciones públicas, el Estado también limita el tipo de atención en salud mental que se ofrece, porque va dirigido principalmente a atenciones individuales, puntuales, que sabemos, por lo menos los que estudiamos en el tema, que no es lo único, que también existen grupos de apoyo que hacen maravillas para muchas personas. De hecho, hay organizaciones de sociedad civil que están iniciándose en ese camino. Sabemos también que la salud mental implica medicamentos, que implica profesionales de salud como neurólogos, psiquiatras y más,
incluso endocrinólogos. Sabemos que la atención en salud mental puede ir en el campo social, puede ir en el campo mediático, puede ir en tantos aspectos y puede abarcar tantos aspectos que limitarlo simplemente a un servicio de atención psicológica o psiquiátrica individual, que además en la actualidad, pues en su mayoría es bastante deficiente, te deja preguntándote, te deja también con esa sensación de ¿por qué? ¿Por qué no puedo acceder más allá? ¿Por qué no Sí, puedo exigir más allá? Cami, sí. te volvimos otra vez a encontrar, te Sí, tenemos otra vez volví, entre perdón. nosotros. Sí, hubo un problema con la conexión, que bueno, siempre pasa, la conexión nunca está Sí, de nuestro lado cuando uno tiene que hacer estas cosas, siempre no, ella funciona sabe, bien. ella huele el No, miedo. pero los estaba escuchando y me parecía interesante esto de que el único recurso que se ofrece desde la salud mental no sea la atención individual, si bien es una atención que es necesaria, pero que no sea la única. Creo que eso también es un poco una discusión para dentro de los dispositivos de salud mental también, porque cómo se forman, cuál es la formación que prima, cuáles son los recursos. Incluso si pensamos en acá particularmente, que eso la ley lo trae, por eso por ahí lo traía, que es la importancia de todo lo, que salud mental también incluye la importancia de todos los recursos de, por ejemplo, vivienda asistida, de cuestiones de laborales, de un montón, digamos, cuando hablamos de salud mental, tenemos que hablar en un montón de sectores, entonces como es importante esos dispositivos para pensar efectivamente en salud mental. Si no, es como queda muy subsumido a la atención psicológica o psiquiátrica. Y me parece que, digamos, pero eso también es una discusión para dentro de Sí, la práctica y de las profesiones, en ese sentido. incluso para dentro de las universidades, Totalmente, porque muchas veces, incluso principalmente. dentro del ambiente académico, psicólogo, pues, ¿cómo representamos al psicólogo? Una persona hablando con otra persona en una sofá, y ya. Sí, Y no vemos Sí, otra forma. Fabi, y creo que ahí entra, y disculpa que interrumpa, pero creo que ahí también entra esa reflexión de que el lugar de quien dicta la pauta está del lado del Estado, está del lado del psicólogo, está del lado de la institución, pero también la persona que sufre también tiene una pauta dentro de lo que vive. O sea, creo que también tenemos que ser, estaba pensando ahorita que tenemos que ser humildes en el sentido de poder avanzar y escuchar otras experiencias. Por eso Camila está acá, que me parece increíble que pueda mostrar la experiencia que hay en otro país, pero también sentarse desde las instituciones, poder escuchar otras experiencias, otras perspectivas de atención, otras necesidades y también darle lugar a la persona que padece de estos problemas. Y no estoy ajeno a esa situación porque todos estamos exentos a padecer de algún tipo de situación de salud mental, pero que también se le dé esa perspectiva de quien está viviendo ese proceso. No solamente posicionárselo en el Estado, la institución, como que ellos son los que deciden sobre estas decisiones, perdón, deciden sobre lo moral de qué es bien y qué está mal, o qué es normal y qué no es normal, sino también comprender y darle cabida al sujeto que lo padece y por allí también sufrir. Claro, estas son cuestiones, como le decía Camila, más técnicos, más de los dispositivos de salud mental, pero que también creo que es una reflexión importante que hay que mantener. no, Claro, pero porque sí, perdón, interrumpo, pero es sumamente importante porque si no quedamos en la misma lógica en donde solo unos pocos deciden sobre cómo tiene que ser atendido aquel que padece. Entonces, si estamos hablando de que es un derecho y que los consideramos sujetos, si no participan, estamos reproduciendo la misma lógica, de creer que somos nosotros los que sabemos cómo resolver los problemas. claro, y es mucho de también empezar a analizar y a adoptar todo este sistema de que es la persona que padece la que puede encontrar el camino fuera de su padecimiento. Tú no le vas a poner el camino, tú no le vas a obligar un camino, es esa persona la que puede, dentro de su singularidad, dentro de su particularidad, la que puede encontrar su camino. Tú lo puedes apoyar, tú puedes brindar asistencia, pero hasta ahí. Y dentro de ese encontrar su camino deberían haber opciones, debería haber posibilidad de que esa persona pudiese decidir, yo pues a lo mejor estoy acudiendo a mi consulta psicológica, pero me sentiría bien, me sentiría mejor, me caería bien que a lo mejor pudiese conversar con un grupo al respecto.
o estoy acudiendo a mi asistencia psicológica, pero a lo mejor me caería bien también una asistencia psiquiátrica y que yo pueda tener la capacidad para acceder a todos esos dispositivos y a todos esos mecanismos. Bueno, a ver, creo que no hay más comentarios. No. Sí, por ahí que seguramente lo puedan acceder y invitarlos a leer, digamos, la ley de Argentina. Si bien ciertamente una ley de Argentina quizás no sirve para Venezuela por una cuestión de que ustedes tendrán necesidades específicas, situaciones específicas, siempre se tiene que amoldar al territorio donde se va a aplicar, pero es una ley que uno de los logros es que es fácil de seguir y de leer, y por ahí de entender el proceso. Y es un antecedente maravilloso, es un antecedente Por eso. maravilloso para nosotros. De verdad sería muy, 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 muy bueno que si la tienes a lo mejor en PDF, sí, se las envío. la no puedes problema. compartir, Sí. Exacto, y nosotros a lo mejor la podemos también compartir con las personas que están acá Yo se las envío. en el Zoom. Y dejan, pues, si quieren pueden dejar, los que estén interesados, su correo por el Zoom para hacerles llegar el archivo. Bueno, la verdad ya para cerrar, me gustaría como que comenzáramos un poco a dar quizás reflexiones finales en materia de, pues, en general, con qué nos vamos, con qué a lo mejor qué pregunta queda ahí que podemos dejar para la reflexión. Por el chat también pueden compartir. Más que nada, más que, digamos, me parece que está bueno que podamos por ahí tener este tipo de encuentros y conocer otras experiencias, porque uno por ahí está muy sesgado a donde trabaja y a veces, digamos, le ayuda a pensar su propia práctica. Y sí, lo más importante me parece en función de salud mental es eso, es uno, si los que estamos acá somos trabajadores o futuros trabajadores de la salud mental, pensar constantemente en nuestra práctica. Creo que es el único modo también que el camino para que la salud mental sea considerada un derecho, que pueda tener cada vez ganar más terreno, y digamos, es bueno, cómo trabajamos nosotros, desde qué lugar trabajamos, estar constantemente preguntándose y cuestionándose, bueno, cómo trabaja uno en el ámbito de la salud mental. Porque digamos, si hay un cambio posible, también es desde nosotros en ese sentido. Claro. ¿Víctor? Sí, bueno, creo que la reflexión final mía la dejé hace rato pensando en esta pregunta sobre el tema bueno, ¿quién autoriza al Estado o por qué el Estado tiene esta autoridad de poder decidir quién está bien y quién no, quién accede a quién no? Entonces creo que esa es la reflexión a la cual tenemos que apuntar dentro del territorio, ¿no? Y las comunidades, las organizaciones de sociedad civil, apuntar a eso. Me parece súper importante lo que dice Camila, de constantemente reflexionar sobre la práctica, sobre los dispositivos que se organizan, crear estos espacios de reflexión, poder nutrirnos con experiencias de otras personas. La salud mental está ganando como un poco de terreno y no podemos igual sesgarnos ante ¿sabes? Acá en el tema de salud mental a veces hay un debate muy, muy frecuente sobre lo moral, ¿no? Porque como raya un aspecto del ser humano tan, digamos, que no puede estar sistematizado, no puede ser como cualquier otra ciencia, entonces puede